Great relationship with the people of Canada, but it's been very difficult. And they put a charge, and they were a little bit early. We found out about it. So, and we have all the cards. We have every single one. We don't want to do anything bad, but El año 2025 ha colocado a la economía de Estados Unidos en el centro de una tormenta perfecta, en la que confluyen presiones internas y externas sin precedentes. El mercado de bonos del Tesoro, tradicionalmente un pilar de estabilidad y confianza global, ha comenzado a mostrar señales de alarma que no se veían en más de una década. Las recientes subastas de deuda a largo plazo han evidenciado una demanda débil, con rendimientos del bono a 30 años acercándose al 4,9%, el nivel más alto en muchos años, y el bono de referencia a 10 años alcanzando alrededor del 4,28%. Esto no es solo un dato técnico. Cuando los rendimientos suben, el coste de financiación para hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos de automóviles y financiación empresarial también se incrementa, presionando a millones de hogares. Los grandes inversores institucionales, que normalmente compran deuda a largo plazo para asegurar rendimientos estables, están retirándose. Esta fuga de compradores estratégicos obliga al Tesoro a depender más de la emisión de deuda a corto plazo, una táctica que, si bien ofrece liquidez inmediata, expone a la economía a variaciones bruscas en las tasas de interés. Solo en esta semana, el Tesoro planea emitir $100.000 millones en letras a 4 semanas, más del doble del promedio anterior a 2020. Históricamente, aumentos tan pronunciados en la deuda de corto plazo como en 2009, durante la crisis financiera, o en 2020 por la pandemia, han sido señales claras de estrés financiero. Mientras tanto, la inflación sigue siendo persistente. Aunque el ritmo se ha moderado respecto a los picos de 2022, los precios de bienes esenciales como la vivienda, los alimentos y la atención sanitaria permanecen muy por encima de los niveles previos a la pandemia. Las familias destinan ya más de un tercio de sus ingresos mensuales solo a vivienda y alimentos, dejando poco margen para el ahorro o el gasto discrecional. La Reserva Federal mantiene las tasas altas para contener la inflación, pero esto, combinado con un nivel de deuda pública récord, crea un círculo vicioso: más costes de financiación, menos inversión productiva y un consumo interno debilitado. A este escenario se suma una política arancelaria expansiva justificada oficialmente como un mecanismo para proteger el empleo interno. Sin embargo, en un mundo interconectado, los aranceles rara vez tienen un efecto aislado. En lugar de fortalecer la producción nacional, el encarecimiento de importaciones afecta directamente al coste de vida, especialmente en bienes que forman parte del consumo diario. Café, frutas frescas, maquinaria agrícola o insumos industriales llegan al consumidor final con precios inflados, mientras que los productores locales enfrentan mayores costes por fertilizantes, combustibles y equipos, cuyo precio también sube por la disrupción de cadenas de suministro y la volatilidad energética. El resultado es un efecto dominó. Comerciantes y distribuidores ven cómo el tamaño de las compras disminuye. Las familias postergan reparaciones, reducen la compra de alimentos frescos y limitan gastos médicos rutinarios. Restaurantes y pequeños negocios sienten la contracción del consumo, lo que repercute en el empleo y en la actividad económica local. Aunque la inflación no se dispare tan rápido como antes, su impacto acumulativo erosiona la capacidad adquisitiva y la confianza de los consumidores. En este contexto, los analistas advierten que la combinación de alto endeudamiento, tasas elevadas y políticas comerciales agresivas está configurando el terreno para un impacto económico de gran magnitud. La pregunta que comienza a inquietar en Washington y Wall Street es si la estrategia actual está realmente fortaleciendo la economía, o si, por el contrario, está acelerando su vulnerabilidad. Las próximas medidas del gobierno, especialmente en materia de comercio exterior, podrían definir si la presión se atenúa o si se profundiza un escenario de tensión prolongada. Pero la tormenta no se limita a los bonos y al consumo interno.
El frente comercial internacional está comenzando a devolver el golpe, y lo hace con una fuerza que amenaza con redibujar el mapa del comercio global. La guerra comercial que se desarrolla en 2025 entre Estados Unidos y varios de sus principales socios no es un episodio aislado, sino el resultado de una estrategia que prioriza el proteccionismo como escudo frente a la competencia internacional. Bajo la premisa de proteger empleos estadounidenses, la Administración ha ampliado aranceles sobre una amplia gama de productos importados desde maquinaria pesada hasta productos agrícolas y metales preciosos. Sin embargo, el impacto real de estas medidas está generando un efecto boomerang que golpea tanto a productores como a consumidores dentro del propio país. Frente a los nuevos aranceles, potencias emergentes como India, Brasil y Sudáfrica han respondido fortaleciendo sus vínculos comerciales dentro del bloque BRICS, sustituyendo productos estadounidenses por alternativas más baratas provenientes de China o de otros mercados emergentes. Estas sustituciones no solo reducen la cuota de mercado de empresas estadounidenses, sino que aceleran la consolidación de redes comerciales paralelas, donde el dólar tiene cada vez menos protagonismo. Sectores clave como el agrícola, el tecnológico y el de manufacturas avanzadas ya reportan caídas en pedidos y retrasos en contratos internacionales. En el corazón agrícola de EU, agricultores de maíz, trigo y soja denuncian que las ventas al exterior han disminuido sensiblemente. El arancel estadounidense encarece insumos esenciales como fertilizantes y maquinaria, mientras que la reducción de exportaciones erosiona ingresos. En las plantas industriales del Medio Oeste, la menor demanda internacional está forzando a reducir turnos, congelar contrataciones e incluso planificar despidos. Todo esto contrasta con la narrativa oficial que prometía más empleo y crecimiento gracias a la reindustrialización impulsada por los aranceles. A nivel urbano, el consumidor común enfrenta precios más altos en bienes de consumo cotidiano. Productos como café, verduras frescas, aceite de cocina o repuestos electrónicos suben de precio al pasar por una cadena de suministro encarecida por impuestos aduaneros. Incluso la producción nacional no se libra, los costes internos aumentan por la dependencia de insumos importados. De este modo, el objetivo de estimular la producción local choca con la realidad de un mercado global donde la interdependencia es la norma. Washington sostiene que los aranceles generan ingresos fiscales que pueden compensar las pérdidas económicas, pero los datos del Tesoro muestran lo contrario. Los ingresos por derechos aduaneros cubren solo una fracción del déficit presupuestario, obligando al gobierno a financiar la diferencia con más deuda, gran parte de ella, a corto plazo. Esta táctica es comparable a vivir con una tarjeta de crédito que se renueva cada mes, funcional a corto plazo, pero peligrosa si cambian las condiciones del mercado. En paralelo, algunos países han adoptado represalias simbólicas y otras claramente estratégicas. Japón y Corea del Sur han reducido compras de ciertos productos industriales estadounidenses, mientras que países latinoamericanos fortalecen acuerdos bilaterales con China para recibir inversión y tecnología a cambio de acceso preferente a materias primas. Esto implica que a medio plazo la posición de EU como socio comercial preferente se debilita y los beneficios de décadas de influencia en mercados clave se erosionan rápidamente. El impacto psicológico en los mercados financieros también es evidente. Los inversores internacionales perciben una política comercial impredecible, lo que incrementa la prima de riesgo y encarece la financiación externa. A esto se suma un dólar fuerte, que aunque beneficia a importadores, penaliza aún más a exportadores estadounidenses, restándoles competitividad en el exterior. Mientras tanto, en los foros internacionales diplomáticos estadounidenses se esfuerzan por defender una estrategia que en el pasado reciente ha generado fricciones incluso con aliados tradicionales. La retórica oficial asegura que todos pagan los aranceles menos el ciudadano estadounidense,
pero la realidad de los precios en supermercados y facturas de servicios demuestra lo contrario. El escenario se complica todavía más con la entrada en escena de un nuevo objetivo de la política arancelaria, el oro. Un recurso que, lejos de ser un simple bien de lujo, actúa como refugio financiero y activo estratégico a nivel global. La decisión de gravar el oro importado podría tener consecuencias que van mucho más allá de las relaciones comerciales convencionales y abre un capítulo donde el poder económico y la geopolítica se entrelazan de forma directa. El oro, considerado durante siglos como el refugio de valor por excelencia y una de las pocas reservas que trascienden gobiernos y ciclos económicos, ha pasado a ser el centro de una nueva medida arancelaria sin precedentes en Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha impuesto un arancel cercano al 39% sobre el oro importado, afectando especialmente a lingotes de 1 kilogramo y a las barras de 100 onzas. Esta política, presentada oficialmente como un movimiento para fortalecer la economía nacional y reducir la dependencia de activos externos, está teniendo repercusiones inmediatas tanto en el mercado interno como en el escenario financiero global. En 2024, Estados Unidos importó aproximadamente 16.000 millones de dólares en oro, principalmente de Canadá, 28%, Suiza, 13% y Australia, 7%. Con el nuevo arancel, estos proveedores ven encarecidos sus envíos, lo que provoca que el precio interno del oro en Estados Unidos se dispare muy por encima de la referencia internacional. El diferencial ha llegado a superar los $120 por onza respecto a mercados como Singapur, Hong Kong o Dubái, donde no existen estos gravámenes. Esto significa que inversores y joyeros estadounidenses pagan mucho más que sus competidores en otros centros financieros. Para los pequeños ahorradores, la medida es un golpe directo. Las monedas de oro emblemáticas como las American Gold Eagles registran incrementos notables de precio, reduciendo su accesibilidad como herramienta de protección contra la inflación o la inestabilidad financiera. Los comerciantes de metales preciosos advierten que la oferta en el mercado secundario también se está reduciendo, ya que muchos propietarios optan por conservar sus reservas ante el alza de precios y la incertidumbre futura. Mientras tanto, la reacción internacional es diametralmente opuesta. China, que desde hace años persigue aumentar sus reservas de oro, tanto a nivel estatal como privado, ha intensificado sus compras. El Banco Popular de China ha añadido más de 300 toneladas métricas a sus reservas desde principios de 2023, y la caída de la demanda estadounidense le permite acceder a mayores volúmenes a precios relativamente favorables. Este flujo de metal precioso hacia Oriente está reforzando la capacidad de China para influir en la fijación del precio internacional del oro, desplazando progresivamente a los mercados estadounidenses como referencia principal. Este cambio de poder en el mercado del oro encaja con una tendencia más amplia de desdolarización. Varios miembros de los BRICS están explorando mecanismos para comerciar utilizando oro y monedas locales, reduciendo así la dependencia del dólar en transacciones internacionales. Si Estados Unidos restringe su propio acceso al oro mientras sus rivales acumulan reservas, el equilibrio financiero global podría inclinarse hacia economías emergentes, debilitando la posición de Washington en momentos de crisis. En el plano geopolítico, la decisión también plantea interrogantes estratégicos. El oro no solo es un activo de refugio, sino que respalda la confianza en las monedas durante periodos de inestabilidad. Al encarecer su acceso doméstico, Estados Unidos corre el riesgo de aislar a sus inversores y perder una herramienta clave para reforzar la seguridad financiera nacional. Además, a medida que la liquidez y la fijación de precios se trasladan a centros financieros en Asia, la capacidad de Wall Street para influir en los mercados de metales preciosos se ve erosionada. Críticos de la medida señalan que gravar un activo tan universalmente valorado no fortalece la economía, sino que la expone a un doble riesgo:
una reducción de competitividad en los mercados internacionales y un debilitamiento del poder de negociación en escenarios multilaterales. A nivel interno, los consumidores afrontan precios más altos y menos opciones de inversión seguras, mientras que a nivel externo se abre una ventana de oportunidad para que potencias como China consoliden su posición. Pero el impacto de esta política no termina con el oro. Los cambios en el flujo de capitales y el desplazamiento de la influencia financiera hacia nuevos polos de poder están configurando un panorama en el que Estados Unidos podría ver amenazado su papel histórico como centro neurálgico de las finanzas globales. Y esa amenaza ya está tomando forma en los movimientos de liquidez internacionales. Durante décadas, Estados Unidos ha ejercido un dominio casi incontestable como epicentro financiero mundial. Wall Street y el dólar han sido los ejes alrededor de los cuales giraban los flujos globales de capital, determinando precios de materias primas, dictando normas de comercio y sirviendo como referencia de estabilidad en tiempos de crisis. Sin embargo, los acontecimientos recientes desde la guerra comercial hasta la imposición de aranceles al oro están alimentando un desplazamiento gradual pero firme de esa centralidad hacia otras regiones, especialmente Asia. La creciente acumulación de oro por parte de China y otros países de los BRICS no es solo un movimiento defensivo, es una estrategia calculada para construir un sistema financiero paralelo en el que el dólar tenga menos protagonismo. A medida que estos países refuerzan sus reservas y establecen mecanismos de pago en monedas locales o directamente respaldados en oro, las transacciones internacionales comienzan a escapar del circuito dominado por Washington. Esto no solo implica una pérdida de influencia económica, sino también de poder político, ya que la capacidad de imponer sanciones o condicionar acuerdos comerciales se ve reducida cuando el dólar deja de ser indispensable. Paralelamente, los mercados financieros asiáticos, en particular, Hong Kong, Singapur y Dubái, están ganando terreno como centros de referencia en la fijación de precios de activos estratégicos. La migración de liquidez hacia estos hubs se acelera cada vez que Estados Unidos adopta políticas que generan incertidumbre o encarecen el acceso a instrumentos financieros clave. Los operadores internacionales buscando estabilidad y menores costes trasladan operaciones que antes tenían lugar en Nueva York hacia plazas donde las reglas son más predecibles y las cargas impositivas menores. Este reacomodo del mapa financiero global se ve reforzado por la percepción de que la deuda pública estadounidense ha entrado en una senda de difícil reversión. La emisión creciente de deuda a corto plazo necesaria para financiar un déficit estructural elevado hace que cualquier cambio en la confianza de los inversores pueda disparar los costes de financiación. Si a esto se suma una política monetaria que, incluso si reduce tasas en el futuro, enfrenta el lastre de un volumen de deuda colosal, la vulnerabilidad se multiplica. El riesgo para Estados Unidos no es solo perder cuota en los mercados internacionales, sino también enfrentar una fuga sostenida de capitales. Con menos dólares circulando globalmente y más concentrados en el mercado interno para cubrir necesidades fiscales, se produce un efecto de presión inflacionaria doméstica que erosiona aún más el poder adquisitivo de la población. En este contexto, el prestigio del dólar como moneda de reserva se pone en cuestión y cualquier señal de debilidad es aprovechada por competidores para ofrecer alternativas. En el ámbito diplomático, este cambio de dinámica financiera se traduce en una menor capacidad de liderazgo. Si antes Estados Unidos podía coordinar sanciones económicas o rescates financieros a gran escala, hoy enfrenta la posibilidad de que esos instrumentos pierdan eficacia. Los países que cuentan con acceso a redes de comercio y financiamiento fuera del dólar tienen mayor margen para resistir presiones, lo que diluye la influencia de Washington en la resolución de crisis internacionales. Los expertos advierten que este proceso no es inmediato, pero sí progresivo y acumulativo.
Cada medida que restringe el acceso a activos clave, cada disputa comercial prolongada y cada señal de inestabilidad fiscal alimenta el desplazamiento de capitales y confianza hacia otros polos financieros. Si esta tendencia continúa para finales de la década, podría consolidarse un sistema financiero multipolar, donde Estados Unidos ya no sea el árbitro indiscutible, sino un jugador más en una partida mucho más equilibrada. Y mientras el tablero global se reconfigura en el frente interno, la presión económica sigue acumulándose. Los indicadores muestran que el país se adentra en una espiral de tensiones donde la deuda, el encarecimiento del crédito y el debilitamiento del consumo convergen. Un terreno fértil para un deterioro estructural que podría ser mucho más difícil de revertir de lo que los responsables políticos están dispuestos a admitir. La espiral de presión económica que enfrenta Estados Unidos en 2025 no es simplemente el resultado de una coyuntura desfavorable, sino la manifestación de problemas estructurales que llevan años gestándose. La combinación de deuda pública creciente, tasas de interés persistentemente altas, políticas arancelarias expansivas y una pérdida progresiva de influencia en los mercados internacionales está configurando un escenario donde revertir el deterioro será cada vez más difícil. En el plano fiscal, el endeudamiento ha alcanzado niveles históricos y gran parte de esa deuda se concentra en instrumentos a corto plazo que requieren renovaciones constantes. Esta estrategia, semejante a financiar un hogar con créditos que vencen cada mes, expone a la economía a un riesgo severo. Cualquier variación abrupta en la confianza de los inversores podría elevar el coste de refinanciación de forma inmediata. Aunque la Reserva Federal eventualmente reduzca las tasas, el volumen absoluto de deuda limita la capacidad de aliviar la carga financiera de manera sustancial. El consumo interno, motor tradicional de la economía estadounidense, también se ve atrapado en este ciclo adverso. Las familias enfrentan un encarecimiento sostenido en bienes esenciales, vivienda, alimentación, energía y salud. El aumento de precios no se compensa con incrementos salariales equivalentes, lo que erosiona el poder adquisitivo y obliga a reducir el gasto discrecional. Esta contracción, a su vez, repercute en los ingresos de pequeños negocios, en la creación de empleo y en la recaudación fiscal, alimentando un círculo vicioso. En paralelo, la política arancelaria pensada para fortalecer la producción nacional ha generado tensiones diplomáticas y comerciales que reducen la competitividad de las exportaciones estadounidenses. Los socios que antes dependían de Estados Unidos como proveedor principal diversifican sus fuentes de importación y en muchos casos se inclinan hacia bloques como el BRICS, que ofrecen condiciones más predecibles y costos más bajos. Esta fragmentación del comercio mundial debilita la posición negociadora de Washington y abre espacio para que potencias emergentes ocupen el terreno. El impacto de los aranceles sobre el oro es un ejemplo claro de cómo una medida interna puede desencadenar consecuencias globales. Al encarecer el acceso doméstico a este activo estratégico, Estados Unidos no solo dificulta que sus ciudadanos e inversores se protejan frente a crisis financieras, sino que también cede terreno a países como China en la fijación de precios y en la acumulación de reservas estratégicas. Esta pérdida de influencia en un mercado clave tiene implicaciones directas sobre la estabilidad del dólar y sobre la capacidad del país para responder a choques externos. Los analistas internacionales advierten que, de no corregirse el rumbo, Estados Unidos podría entrar en una fase de declive estructural prolongado, caracterizado por un menor crecimiento, una deuda más difícil de gestionar y una posición más frágil en la gobernanza económica global. Revertir este escenario requeriría una combinación de disciplina fiscal, reformas estructurales y una redefinición de su política comercial y monetaria, algo que hasta ahora no parece estar en la agenda inmediata. La gran incógnita es si el liderazgo político y económico del país será capaz de adoptar medidas impopulares, pero necesarias para evitar un deterioro irreversible.
El momento exige decisiones que trasciendan el corto plazo y que prioricen la estabilidad y competitividad a largo plazo. Sin embargo, en un contexto político polarizado y con un calendario electoral siempre presente, las tentaciones de medidas rápidas y efectistas siguen siendo altas. Así, la pregunta que queda en el aire, y que preocupa tanto a analistas como a ciudadanos, es clara. ¿Estados Unidos está reforzando su fortaleza económica o está paso a paso agotándola? La respuesta podría determinar no solo el futuro de la nación, sino el equilibrio de poder en todo el sistema financiero internacional.